Una vesprada de poesia al barri de Russafa de València. El Cafè Mercedes Jazz acull la presentació de En Reserva, la primera obra del poeta Nacho García, una selecció de 87 poemes en els que es plasmen les experiències viscudes i que ha comptat amb les il·lustracions de Mela Lozano. En la presentació una barreja de lectura, monòleg i un cert estil radiofònic que delata la vocació periodística de l'autor. Coneixem una mica millor Nacho a través de les seues pròpies reflexions. Se llama En Reserva porque viene a establecer una comparación un poco con las carreteras, con los coches y con los kilómetros que hacemos más o menos en nuestra vida. Y En Reserva está relacionado con un poco con el depósito del alma, si nos pusiéramos muy, no sé, muy metafísicos a lo mejor, pero básicamente es el estado anímico de cada cual, ¿no? Entonces durante mucho tiempo estuve en reserva, quizá buscando el amor, tal vez huyendo de él, nunca se sabe. Bueno, ¿se me oye por aquí? Madre mía, cuánta gente. La verdad es que estoy muy contento de compartir este momento con vosotros, como diría, qué sé yo, una amante muy satisfecha en pleno acto amoroso. No sabéis qué placer se siente estando aquí arriba. Parten todos, sobre todo, del desencanto, del desengaño. Están hechos en cafeterías, están hechos en barras, están hechos a altas horas de la madrugada, tan altas que son casi ya por la mañana. Y la verdad es que pues parten sobre todo de esa ausencia y a lo mejor de esa búsqueda. En un bucle de tu cabello dejé tendida mi imaginación. Lo bueno de tu silencio es que le da la razón a mi voz. Hablo demasiado y casi siempre cuento nada. Suerte que hice un curso acelerado en la UNED de las miradas. Siempre solo en los mismos bares, removiendo cucharas en tazas de palabras, meciendo excesos, acunando cubatas, soñando con regalos de besos impares. Frente a mí, un cenicero lleno y una silla vacía. Me exilio en mi país inventado, con hadas malas y brujas buenas, donde cada noche de luna llena me visita insensato tu recuerdo, al que durante un instante se le olvida que solo cuando pecamos caminamos por el cielo con las manos. Depende de épocas en las que sí que estás más oscuro por lo que sea, sí que lo escribes o lo concibes todo de una manera más extraña, más laberíntica y te cuesta llegar a decir exactamente lo mismo, pues te llega a costar mucho más. Pero sí que la intención es que tengan sentido del humor, que lleguen y que aparte del sentido del humor que algunos tienen en cuanto a juegos de palabras, en cuanto a pequeños conatos de ingenio, en alguna esquina del poema puede atisbarse a lo mejor algo, eso ya no soy yo el más indicado para decirlo, pero la intención es que lleguen y que, bueno, que de algún modo te transmitan un sentimiento o una sensación agradable dentro de que, por supuesto, tienen un pozo de melancolía absolutamente brutal y demoledor, del que en teoría debería sacarse algo bueno.